vimos un circuito RCL, ¿sale? ¿De cuánto valía la resistencia? Recuérdenme. 5 ohms. 5 ohms. En reactancia, ¿cuánto valía el capacitor? 20 microfarads. Dije reactancia, no en faradios. Ok. Menos 316.28 J. Y aquí sería 316.28 J. Vamos a cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, y ahí, si nosotros decimos que aquí estamos alimentando este circuito con un voltaje de 10 cis de 0 grados volts, la cuestión sería aquí, dijimos que con este se va a eliminar, ¿no? Y nos daba 0. Pregunta, ¿aquí va a haber corriente? Sí, ¿no? Sí. ¿Aquí va a haber corriente? Sí. ¿Aquí va a haber corriente? También. También. Y por lo tanto, ¿hay voltaje aquí? Sí. Sí, Sí. ¿Hay voltaje acá? También. 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 ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la corriente total de ese circuito, pues aplicamos que la ley de Ohm, ¿no? Entre la Z total, pero aquí todavía no tenemos la Z total, tenemos que hacer una pausa y encontrar la Z total sería que 5 menos 316.28 J más 316.28 J. ¿Qué va a pasar ahí? Que Se se hace elimina cero la la parte Solo queda imaginaria. 5. Estos se eliminan y entonces aquí la Z total va a ser igual nada más a 5 ohms. Y ahora sí la aplicamos aquí. La corriente total va a ser igual a que a 10 entre 10 cis de 0 grados entre 5. ¿Cuánto me da? 2. 2. 2. 2 cis de 0 grados amperes. Y entonces, por ejemplo, yo quiero saber el voltaje en la resistencia. ¿A qué va a ser igual? Utilizamos simple ley de Ohm. Permítanme tantito, es que están solicitando entrar. Ok. Sería 10 cis de 10, 0. ¿no? Entonces sería que corriente por el valor de la resistencia, ¿no? La corriente total. Y esto sería que 2 cis de 0 grados amper por 5. Y esto es igual a 10 cis de 0 grados volts. Ahí está. Ahora, voltaje en la bobina, ¿qué sería? A la corriente total. ¿Por quién? Z1. Por la impedancia. La reactancia de la bobina. XL. Y esto es igual a qué? A 5, a 2, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. A 2, si es de 0 grados amperes por 316.28 J. ¿Cuánto me da eso? 632.56 J. 632. ¿Qué? 56 J. 56 J. En polar. Lo mismo, pero con cis de 90 grados. 90 grados. ¿Y esto? Volts. Y si ahora yo quiero encontrar el del capacitor, pues va a ser lo mismo. Y total por XC, y esto es igual a 2 cis de 0 grados amperes por menos 316.28 J. Y esto es igual a menos 632.56 J o ¿qué? 632.56
¿Cis de qué? Menos 90 grados. Menos 90 grados. Volts. ¿Sale? Entonces, comprobado. Sí hay voltajes, pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, al pasar en el capacitor, dice, lo vas a girar menos 90 grados, lo giro menos 90 grados, pasa la bobina, lo giras más 90 grados, pues regresa a la misma posición. O sea, como quien dice, no le hizo ningún efecto. Oiga, profe, una pregunta ahí. Ve que ayer no nos dio exactamente igual la reactancia y, bueno, la del capacitor. Pero por Cuando, una variación de punto 02 o algo así, punto 12, ¿no? O ajá, sea, ¿no afecta eso? no, porque estamos hablando que prácticamente desapareció las reactancias. Ok. ¿Sale? Ok, pregunta capciosa. ¿Cuál es el factor de potencia de este circuito? Dosis de 0. Dosis de 0. No entendí. Es el Dije coseno de factor. 90, ¿no? No, Coseno a la -1 de los 90, ¿no? les acabo de decir. Viene la señal en cero. 90, ¿no? A ver, Es para de en el cero. carro. Sí, ¿me lo repite? Es de cero, ¿no? Porque dice que vuelve a la posición de El 90. coseno de 0. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. 1. ¿Cuál es el factor de potencia? Pues 1. Ahí está. Entonces, ¿y qué me está diciendo ese 1? Que tiene buena potencia, ¿no? Que tiene buena potencia, que estamos consumiendo solamente la parte de los watts. No hay consumo de potencia imaginaria. Exactamente. Está bien su circuito. Está trabajando bien. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Creo que no. Para calcular el factor de potencia, igual nada más sería como restar los ángulos y ya. Sí. Pues de hecho, o sea, como le dije, o sea, tiene un ángulo de 0. Al pasar por el capacitor es de menos 90. Pues. Luego por la bobina, 90. ¿Qué ángulo queda? 0. Y coseno de 0, 1. O sea, ¿qué le estás diciendo? Que no hay ningún desfasamiento. Así de fácil. Eso es lo que le está indicando el factor de potencia. Listo. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? No. ¿Sale? Ok, voy a borrar esta parte, ¿sale? ¿Ya la capturaron o todavía no? Yo, profe. Dígame, Ale. No, digo que sí, ya la capturamos, gracias. Ok, va. Entonces, recordemos, hagamos el repaso, ¿no? Dijimos que la frecuencia de resonancia iba a ser igual a 1 sobre raíz de LC por 2pi, ¿no? ¿Y este está en qué? En hertz. Tenemos la otra, que es omega. 0 es igual a que a 1 sobre LC. ¿Pero cuál sería la diferencia ahí? Que está en radianes. Que está en radianes sobre segundo, ¿sale? Ahí nada más hay que tener cuidado con esta parte. No se me vayan a confundir, por favor. ¿Va? Ok. En un circuito resonante vamos a ver también otra situación. ¿Qué otra situación? Que vamos a tener una cosa, así como tenemos el factor de potencia, en el tema de potencia, valga la redundancia, en resonancia vamos a tener el factor
de calidad. Profe, ¿qué es el factor de calidad? El factor de calidad es igual a potencia reactiva entre potencia ¿cuál? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál? Inductiva, no. La reactiva va a la parte imaginaria, puede ser inductiva o capacitiva. ¿Qué potencia creen? Activa. ¿Cuál? Activa. Activa o por medio, ¿eh? ¿Sale? Entonces, para que ustedes lo entiendan, bueno, vamos a poner dos analogías. La primera, ¿qué dijimos que era la potencia reactiva en el ejemplo de la cerveza? La espuma. La espuma. Y la activa, La chela, líquido. el líquido. Aquí dijimos que esta era, como quien dice, desperdicio contra lo efectivo, ¿sale? O sea, lo que estamos perdiendo contra lo que estamos, contra lo que sí es ganancia para nosotros, lo que es bueno, ¿sale? Si aún no lo visualizan, véanlo de esta manera. O sea, por ejemplo, la potencia reactiva puede ser deuda, algo que ustedes deban contra su salario. Ok. Por ejemplo, si yo tengo una deuda a la quincena, no sé, de 1,500 y lo divido entre 7,500 que gano a la quincena, ¿qué cantidad me va a dar ahí? ¿0.2? 0.2. 0.2. Ok, va. Por ejemplo, aquí al revés, ahora yo tengo una deuda muy grande. Por ejemplo, 30,000 contra mi salario, el mismo salario. ¿Cuánto me da ahí? 4. 4. 4. Entonces, viendo esto, el factor de calidad en serie, ¿qué me conviene? ¿Qué cantidad me conviene que tenga? 0.2. Que tenga cantidades pequeñas. O sea, va a estar variando de acuerdo a las, ¿cómo se llama? A los capacitores y bobinas que tengan conectados. Pero la cuestión es que tienda a hacerse pequeño para que ustedes tengan una buena calidad de resonancia en su circuito. ¿Sale? ¿Dudas, Sí, profe. preguntas? ¿No? Ok. Disculpe, ¿Cómo? profe, Dígame. que si puede dejar pasar un compañero, por favor. Ok, no lo vi. Espérame tantito. No tengo a nadie en sala de espera. Estoy revisando. Ok, gracias. Ahorita le No comento tengo. entonces que no es. No aparece. Que mande la solicitud otra vez, por favor. Sin problema. Ok, entonces, ¿cómo puedo ya calcular el valor de la Q de un circuito? Pues tenemos varias fórmulas. Por ejemplo, tenemos esta, que sería aquí omega, ¿qué? Por L sobre R, o Q es igual a 1 sobre R, a la raíz de L por C. Ahí tenemos. Pregunta, ¿unidades del factor de calidad? ¿Es adimensional? Es adimensional, es correcto, no tiene unidades. El factor de calidad no tiene unidades igual que el factor de potencia, solamente te va a dar una cifra, pero la cifra como la interpretas cuando estamos en serie es entre más pequeña, mejor. Vas a tener un buen circuito resonante, ¿va?
Es Carlos García, ¿no? Sí, profe. Sí, ahorita ya me apareció, ya le di acceso, sin problema. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Pueden capturar eso, por favor? Ya, gracias. Ok, me estaba muteando aquí. ¿Comentarios, dudas, preguntas hasta aquí? No, creo que no. No, profe. Ok. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué otra cosa? Habíamos dicho cuando empezamos a ver resonancia que Ah, que un circuito resonante generalmente lo utilizamos para comunicaciones, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ok. ¿Y cómo es que eso se logra? De la siguiente manera. Si ustedes tienen aquí frecuencia, vamos a tener una campana de Gauss. En el mero centro de la campana de Gauss va a estar la frecuencia de resonancia, ¿sale? Es nuestro punto máximo, por así decirlo. Y aquí a los lados vamos a tener dos frecuencias, F1 y F2. Oh, profe, ya sabe leer, no, sí, pero las vamos a llamar frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior, ¿sale? ¿Y a qué altura de esta curva creen que se da el F1 y el F2? Al un medio, ¿no? No, no es al medio. Es otra cantidad que utilizamos mucho, mucho, mucho. ¿Se refiere a físicamente o matemáticamente? Matemáticamente. No es pi. Uno. No, es una constante que usamos mucho. ¿No es el valor RMS? Exactamente. A 0.7071. ¿Ok? Y este intervalo que tenemos aquí de F1 a F2 pasando por F0, lo vamos a llamar ancho de banda. ¿Sale? Lo vamos a llamar ancho de banda. Es por eso, y este ancho de banda es como un conducto o una carretera que ustedes como electrónicos van a utilizar para mandar información. Puede ser voz, video o datos. ¿Vale? Y hay métodos para combinar todo y montar los ceros y unos de voz, video y datos en una señal analógica y mandarla por esta carretera, ¿vale? O por esa vía. ¿Qué es lo que nosotros como electrónicos vamos a estar utilizando para la transmisión de información? ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios hasta acá? No, profe. Todo bien. La duda aquí es, ¿qué creen que es? Aquí es frecuencia, pero aquí no pusimos. ¿Qué es? Amplitud. ¿Pero qué amplitud? Voltaje. Voltaje. ¿Qué cree? Que yo también me fui con la pinta. No, es corriente. Es cuando, o sea, la resonancia generalmente se va a dar esta campana de Gauss para tener la corriente máxima a una frecuencia determinada. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo encuentro o cómo yo tengo el ancho de banda? Ok, el ancho de banda puede ser igual a ¿qué? A frecuencia de corte inferior menos frecuencia de corte superior o R sobre 2pi por L. ¿Sale? Pregunta, ¿qué unidades tiene?
Hertz o... En este caso, Hertz sobre Ampere. no. No, ese es el de la izquierda y en el de la derecha son... Ahí se me fue Siempre ahorita. son hertz. Ah, siempre, Aquí se aunque le tenga está pi. diciendo. No, ok. Si tienen F, son hertz. Si tienen omega, Radianes. Radianes. radianes sobre segunda. Así de fácil. O sea, ¿Cuál ahora es sí que Cuando son datos, bueno, ya refiriéndose más a datos, es en bytes, ¿no? Bueno, megabytes, gigabytes. sí, pero mire, es que también aquí lo hermoso de todo esto, de las comunicaciones, es que se están haciendo innovaciones. Y en la electrónica, en las comunicaciones, en todo, es como la moda. A ver, déjeme regresar tantito con ustedes. Yo ya se los había comentado, ¿no? Que a veces es como la moda. ¿Por qué? Por ejemplo, hace mucho tiempo había algo que estaba, como dicen, muy utilizado. El tipo de ropa, sombreros, etcétera, ¿no? Pasa el tiempo, algunas décadas, y curiosamente se vuelve a utilizar. Y como usted lo acaba de mencionar, pues al principio se utilizaba la FM y la AM, es correcto. Después vinieron los ciertos tipos de, ¿cómo se llama? Métodos para transmisión de datos. Y ahorita uno de los que yo he estado viendo es que, por ejemplo, lo que se está viendo es que los bytes que usted menciona los montan en frecuencias de FM o AM. ¿Y cómo sería eso? Imagínense, o sea, los unos y ceros como pequeños coches, ¿no? Que los monta a su vez en un tren que tiene un poco más de velocidad y capacidad de llevar información. Y entra el proceso de codificación que yo les había mencionado. Entonces, ahorita están haciendo esos métodos. Meten cuestiones digitales ¿cómo se llama? En un transporte analógico. Es que es híbrido, ¿no, profe? Utilizan el Exactamente. medio analógico para transmitir datos digitales. Así es. Y les está funcionando bastante bien, ¿eh? Tanto que pues ya se tiene mayor transmisión de información en un canal, en un medio, que en este caso sería nuestro ancho de banda. Y y ustedes como electrónicos, y si quieren dedicarse a la cuestión de comunicaciones, pues es una de las constantes que van a estar manejando ahora sí que toda su vida como como comunicólogos o especialistas en comunicaciones. Así de fácil. ¿Sale? Gracias, profe. Va. Regresamos a la otra parte. Profe, ¿cuál dijo que era la frecuencia de corte inferior? Es que no había entrado. Mire, es frecuencia de corte superior y la inferior. ¿Sale? Gracias. Ok. Otra fórmula para encontrar el ancho de banda, que es igual a esta, ¿sale? Y les agrego otras dos fórmulas para que ustedes chequen. Sería F2 menos F1 sobre F0. Esto es igual a 1 sobre Q. Y hay una fórmula que me gustaría que la checáramos más adelante, que es esta. ¿Sale? Sí, profe. Obviamente, esta está en ¿qué? En Hertz, ¿no? Ahí está. ¿Pueden capturar eso, por favor? Gracias. El ejemplo más burdo de lo que hace esto, y físicamente lo han visto, ¿ustedes han visto los radios de perillita? Sí. Sí. Y ya ven que le empiezan a mover, ¿no? Y la perilla, o sea, para cambiar la estación. Y cuando cambia de una a otra, primero, o sea, se oye bien, luego empieza, por ejemplo, cuando se oye bien es porque están en esta parte.
Y cuando le empiezan a girar más, se empiezan a salir del rango de su ancho de banda. Entonces se pierde y llegan al siguiente estación, que sería igual con su ancho de banda. O sea, y empieza otra vez a oírse muy bajito hasta que se oye muy bien, ¿no? Eso es lo que pasa físicamente. Ustedes cambian la frecuencia de resonancia por otra frecuencia de resonancia, nada más. ¿Va? Y es variando el Comentario. capacitor, ¿no? Generalmente, aquí hay dos métodos. Es con un capacitor variable o con una bobina variable. El capacitor variable, hagan en cuenta que es como unos ganchos que están así, que se van cerrando y va haciendo cambio de valor de variable, ¿no? O sea, cambia el valor del capacitor. Y está la bobina variable, que es igual un cilindro, y aquí están dos otras bobinas alrededor, y cuando ustedes mueven el sintonizador, va cambiando de posición el núcleo de ferrita que está en medio y varía la bobina, el valor de la bobina. Pueden utilizar cualquiera de esos dos métodos, tener un valor fijo de capacitor y variar la bobina, o al revés, tener un valor fijo de bobina y variar el capacitor. Cualquiera de los dos es buen método, como ustedes gusten y manden. Y digitalmente, ¿cómo sería con transistores mandando con varias bobinas y activando dependiendo de la que se ocupe? O Exactamente. Pero ya son, pues ya todo está integrado en circuitos muy pequeños. en el micro, ¿no? Ajá, sí, o sea, ya todo está integrado. Pero el procedimiento, el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Ok. Ok, sí, sí. Mire, me acaba de salir el anuncio de que nos estamos quedando sin tiempo. No sean malitos, voy a finalizar la sesión. Vuelvan a entrar con el mismo link en lo que borro lo que tengo en el pintarrón, ¿sale? Sí, Sale. profe. Está bien. Órale. Entonces, ahí está. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la frecuencia de corte inferior, ahí está. Tendremos que esta fórmula, ¿vale? Y si yo quiero la frecuencia de corte superior, vamos a tener que es esta. Listo, ahí está. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En que Signo una menos. Signo nada más. Es correcto, el signo. Ah, y también se me olvidaba. Obviamente, ¿qué unidades tienen? Hertz, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo la quiero en radianes, ¿cómo cambiaría mi fórmula? Lo multiplicamos por 2 pi. Bueno, se cancela el 1 sobre 2 pi que está ahí. Exactamente. Este se va y entonces aquí quedaría R sobre 2L más 1/2 de la raíz de R en L al cuadrado más 4LC. Ahí está. Y este sí está en radianes sobre segundo. Y la inferior nos quedaría menos R sobre 2L más 1 sobre 2. Y lo mismo, ¿no? R en L al cuadrado más 4 sobre LC. Y también aquí es que radianes sobre segundo. Ahí está. Capturen esas fórmulas, por favor.
Ya probé. Ok. Ojo, aclaración. Supongamos que aquí tenemos nuestra frecuencia de resonancia, ¿no? Y voy a meter, de aquí me da 5. Y aquí tengo las frecuencias de corte superior e inferior. Y a veces no es simétrico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en el centro es 5. Y por ejemplo, aquí que valga 3. Obviamente, aquí ¿cuánto vale? 7, ¿no? Porque tienen una diferencia de 2 entre cada uno. No siempre va a ser así bien cerrado simétrico. Hay variaciones por si lleguen a detectar eso, ¿sale? Sí, probé. Ok. Ok, va. Vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo se puede aplicar. ¿Sale? A ver, permítanme tantito en lo que lo pongo. Perfecto. Ahí está el ejercicio. El ejercicio consta de varias partes. Por ejemplo, la primera parte nos dice así. Para el circuito resonante en serie de la siguiente figura, determine la corriente total. El voltaje en la resistencia, la bobina y el capacitor. ¿Vale? Entonces me pide corriente total del circuito, voltaje en la resistencia, en la bobina y en el capacitor. Ok, esa es la primera parte. Segunda parte, ¿cuál es la Q del circuito? Nos piden encontrar la Q del circuito. ¿Cuál es la Q del circuito? Tercera parte, si la frecuencia resonante es de 5000 Hz, determine el ancho de banda. Nos están pidiendo en la tercera parte encontrar el ancho de banda y nos dice que la frecuencia de resonancia es de 5000 Hz, ¿vale? Y la última, calcular el valor del capacitor y de la bobina. ¿Va? Ok. ¿Cómo empezamos a resolver este ejercicio? Hay que encontrar la Q. Ok, antes de que encontremos la Q, pues vamos en orden, ¿no? La primera parte que les pide. ¿La corriente? La corriente total. Entonces, una cuestión. ¿A qué es igual? A menos J2 pi sobre C, ¿es a lo que se refiere? No, así en valor directo. A menos que. Sí, sí. Y se los comenté hace tiempo, ¿no? Algunos libros tienen esta nomenclatura, pero para manejarla como la manejamos nosotros, ¿a qué es igual? A menos 1 sobre 2 pi, ¿no? No. Es a esto, jóvenes, ¿sale? O sea, tienen aquí 10 ohms, es igual a menos 10J. Tan, se acabó. Aquí, Igual. 10J, ¿vale? Ahí está. Vamos a encontrar entonces ahora la Z total. Sería 2 menos 10J más 10J. ¿Qué va a pasar ahí? Se cancela el 2J. Con este se cancela y solamente me quedan 2 ohms. Ahora, voy a encontrar la corriente total del circuito. Esto se igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente entre Z total. Y esto es igual a ¿qué? A 10 cis de 0 grados entre 2 ohms. ¿Cuánto me da esto? 5 amperes. 5 cis de 0 grados amperes. Ya tengo la corriente total. ¿Qué otra cosa me pedía? El voltaje en cada elemento. El voltaje en cada elemento. Vamos a empezar con la resistencia. La ley de Ohm, ¿qué nos dice? El voltaje de la resistencia es igual a ¿qué? R por I. Exactamente, aquí. Corriente total por R sería ¿qué?
5 cis de 0 grados por R. ¿Cuánto vale R? 2. 2. ¿Y esto es igual a qué? 10 cis de 0. 10 cis de 0 grados. ¿Qué? Volts. Voltaje en la bobina sería ¿a qué? A la corriente total. ¿Por quién? Por la bobina, ¿no? Por lo que vale. Por la reactancia de la bobina. Y esto es igual a 5 cis de 0 grados por 10J. ¿Cuánto es eso? 50J. 50J. ¿En polar? 50 cis de 90. 50 cis de 90 grados volts. Ahí está. Ya tenemos el de la bobina. Nos falta el ¿qué? El del capacitor, ¿no? Es lo mismo. La corriente total por la reactancia del capacitor, solamente que va a cambiar ligeramente. Aquí sería cis de 0 grados y aquí sería ¿qué? Menos 10J, ¿no? Y esto es igual a menos 50J. Pero en polar, ¿cuánto vale esto? 50 menos cis de 90. 50 cis de menos 90 grados. Listo. Ya tenemos toda la primera parte. ¿Va? ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok. Ahora, la segunda parte que nos estaba pidiendo. El factor de calidad. El factor de calidad. El factor de calidad, Q, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál vamos a utilizar? 1 sobre R por raíz de L sobre C. No. Tiene los valores de L sobre C. De L y de C. No. No. No los tiene. ¿Cuál otra tenemos ahí? XL sobre R. XL sobre R. ¿Tenemos los valores? ¿Tenemos el valor de XL? Sí. Pues ahí está. ¿Cuánto vale? 10. ¿Cuánto vale R? 2. 2 ohms, 2 ohms. ¿Cuánto vale eso? 5. 5. Ohms con ohms se eliminan. Unidades no tiene. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? El ancho de banda nos pide. El ancho de banda. Ok, ahí está. El ancho de banda. ¿Qué fórmula de ancho de banda vamos a estar utilizando? F0 sobre Q. F0 sobre Q. Correcto. ¿Por qué F0 sobre Q? Porque nos está diciendo que valía que 3. Ya nos da 5000. el valor, ¿no? Algo y así. 5000. La frecuencia de resonancia vale 5000 Hz. Entre el factor de calidad que es de 5. ¿Cuánto me da el ancho de banda? 1000. 1000 Hz. 1 kilohertz. 1000 Hz o, bueno, aquí, 1000 Hz o 1 kilohertz. Ahí está. Listo. ¿Qué otra cosa me pide? No sé, ya no lo apunté lo último. El valor del El valor capacitor y la del bobina. capacitor y la bobina. El valor del capacitor y de la bobina. ¿Cómo lo encuentro? El valor despejando XC. Exactamente. Vamos a ver. XC a qué es igual. Menos 1 sobre 2. No, pero en fórmula. Es JWC.
Bueno, explícitamente es 2πf. No, pero está mal ahí. Sería menos 1 sobre 2pi Por F. por F por el capacitor y J, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale XC? Menos 10J, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? A 1 menos, y aquí J, 2pi. ¿Qué frecuencia es? Los 5000, ¿no? Exacto. Por el capacitor. Aquí con este se va, con este se va. Este lo paso para acá. Y el otro, y este lo paso para acá. Y aquí me quedaría 1 sobre 2pi por 5000 por 10, ¿no? ¿Cuánto me da eso? $3.18 por 10 a la menos 6. 3.18 por 10 a la menos 6. O 3.18 micro faradios. Ahí está. Ya encontramos el valor de el capacitor. ¿Qué nos hace falta? El valor de la bobina. El valor de la bobina. Aplicamos lo mismo. XL es igual a que a 2pi FL por J, ¿no? FL por J. Y aquí el valor de la bobina es que 10J es igual a 2000 por 5000 por el valor de L por J. Entonces, con este se va. ¿Y qué tenemos que hacer? L va a ser igual a 10 entre 2pi sobre 5000. L es igual a ¿qué? 3.18 por 10 a la menos 4. 3.18 por 10 a la menos 4. Aquí tenemos dos caminos. Que lo suba para a menos 3 o a menos 6. ¿Cuál quieren? A menos 3. Eso A es la más menos cerca. 3. Entonces sería O, L es igual a 0.318 milihenries. Ahí está. Listo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe. No. ¿No? Ok. Entonces, malos y captúrenme eso, por favor.